¿Puedo colocar? Listo. Ay, mira, perdona, Andy, antes de que empiece, porque después sí es que no lo veo muy seguido. David, mira que esa niña que yo te mandé, ¿te acuerdas de pantalla? Te mandé el correo. Sí. No vino. Y yo estuve que viniera y no Claro. vino. Está bien. Pues igual, yo estuve toda la mañana ahí, para que tú sepas. Andy Rodríguez. Tú estabas en Equidex. Yo te cambié. Quiero una cauchera. ¿Qué tal la prueba? Bien. ¿Estaba fácil? No. ¿Cuál? La de esta mañana. Ah, no, esta mañana no hemos presentado. No presentado la prueba de la Mañana. Pues mañana, profe, ubícate. Mañana a las 8, Juanita. No, pero es que están tranquilos. Pero igual, si ellos les fue bien, ayer es una de las que ya va casi pasando. Sí, pero ahorita como se va a ganar, todavía sigue 51.5. Ya me sé los puntajes de cada uno. No, pero en este momento ya hay gente que va en 50 sin tener la tercera sustentación. Y le falta todavía La prueba. prueba. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Stephanie Rodríguez, les voy a presentar mi caso clínico en la tercera rotación en la clínica Equidex. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un caso que se presenta en la clínica, el cual es de un equino que llegó con signología de tétano y pues hay que iniciar diciendo que es una enfermedad neurológica grave la cual afecta principalmente a equinos, aunque también puede llegar a ser zoonótica y además es producida por el Clostridium tetani, que ese es por un lado, es anaerobio, pero que además de eso tiene su transmisión principalmente sea por heridas, por heces, por contacto con elementos contaminados. Hay que decir que los procedimientos y la asepsia también es uno de los procedimientos en los cuales más se tiene riesgo y sobre todo en equinos, y en Colombia sigue siendo uno de los problemas más relevantes a pesar de que se da como tanta campaña sobre la prevención y la vacunación, pero pues digamos que sigue siendo un problema importante el cual debemos seguir como atentos. Bueno, a la clínica se presentó el paciente Eclipse, un equino de raza pinto americano, macho castrado, de aproximadamente 5 años de edad y 450 kilos. El paciente se remitió a la clínica por una doctora, la cual le había hecho la castración. Sin embargo, según comentan y según nosotros le solicitamos pues, el carnet de vacunación, ellos dicen como que ya lo habían vacunado para tétano. Sin embargo, según como investigaciones ya después el caso, de que se presente el caso, se notificó que se había vacunado 2 días después de la cirugía. Entonces, fue remitido a la clínica. La doctora remitente sugiere que pues, no le habían visto cambios sino hasta ese día, entonces por eso lo remitieron de una vez a el doctor Villamil. Se le había realizado una cirugía de orquiectomía bilateral bajo anestesia general hacía 5 días y 2 días después se le había aplicado la vacunación. Digamos que se abstiene de presentar el plan vacunacional, ya es por investigaciones aparte del doctor que se notifica la vacunación 2 días después. En la admisión a la clínica, pues el paciente llega en pie, llega con dificultad para respirar, se instala en el brete de contención en el cual pues ya tenía espasmos pues incontrolados. Entonces lo que sucede es que el animal da un bote y pues cae de cúbito lateral como lo vemos en la imagen. Después de eso pues siguen observando los espasmos musculares, toda la signología clínica. La doctora le venda los ojos y decide ponerle los tapones en los oídos para evitar como mayor exacerbación de los signos clínicos por el ruido. En cuanto al examen clínico que fue tomado recién llegó el paciente, tenemos una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria bastante aumentada de 40 respiraciones por minuto, un pulso fuerte y concordante, la temperatura estaba alrededor de los 38 grados, mucosas rosas, el resto de parámetros estaban normales.
la actitud sí llegó pues hipervigilante, reactivo, reacciona a los estímulos, llegó ya con bastantes espasmos musculares. Y entre los diagnósticos diferenciales que se tuvieron en cuenta, a pesar de que los signos clínicos sí decían como es tétano, estaba como encefalitis equina venezolana, que principalmente se descartó porque no tenemos casos actualmente en la zona, y pues los signos clínicos del tétano sí eran como muy relevantes. Sin embargo, pues los tuvimos en rabia, que no se presentaba lesividad. Digamos que según la literatura no se debe tener presente el diagnóstico diferencial de rabia hasta la muerte, hasta que ya se ha modificado. Sin embargo, todo como que nos llevaba hacia tétano y trauma craneoencefálico, aunque se descarta ya que el golpe que se tuvo en el brete fue posterior a todos los signos clínicos que ya habíamos visto y por lo cual lo habían remitido a la clínica. Como diagnóstico presuntivo, entonces el animal se trata por tétano porque ya presentaba los espasmos generales, espasmos musculares generalizados, presentaba la postura de opistótono y presentaba también protusión de tercer párpado. Aparte pues sensibilidad a los estímulos, por eso se decidió bailar y tapar los oídos, y finalmente la postura del cúbito en extensión. El protocolo de atención que manejamos en la clínica era principalmente pues aislarlo de ruidos, aislar como el ambiente, darle los ojos, mantenerlo como lo que más se pudiera en calma, sedación y control de los espasmos. Nosotros utilizamos lo que fue guayacolato, acipromicina, y se iba manejando dependiendo cómo él fuera reaccionando a los fármacos. Neutralización de la toxina, para esto pues no se consiguió la antitoxina tetánica, no se encontraba disponible ni en Bogotá pues ni en la de Colombia, y se utilizó antibiótico para poder neutralizar la toxina, y cuidados de soporte no se les logró, pues nada más se mantenía con fluidoterapia porque él murió al día siguiente, no fue tampoco tanto lo que duró. Manejo de las heridas, y ahorita les voy a mostrar fotos de cómo se encontraban las heridas. Control de la rigidez y prevención futura, que esto pues no se logró hacer, pero es lo que normalmente se debería hacer todo el protocolo en pacientes que sí avancen. En el tratamiento, lo que le decía, podría utilizar lo que es la neutralización de la toxina con antitoxina tetánica. Esta es para quinos especialmente, solamente se consigue creo que en Estados Unidos, y aquí en Colombia la trae nada más la doctora de Volker en Bogotá, en Chía. Control de la fuente, que es debridar la herida, buscar, digamos, en nuestro paciente la herida estaba demasiado infectada, era muy notorio por cuál había sido la entrada de la bacteria. Y antibióticos como metronidazol y penicilina gesódica, en nuestro caso utilizamos penicilina gesódica intravenosa. Control de los espasmos, lo ideal que reportaba la literatura y que nos decía el doctor era utilizar metacarbamol, pero como en ese momento no se tenía, utilizamos lo que fue acipromicina y guayacolato. Digamos que les traje un poquito de lo que era la toxina antitetánica. Esta es como el suero que se ha recolectado de animales que han sido hiperinmunizados, se extrae de ella y pues finalmente lleva un proceso bastante largo y es dada tanto para humanos que ya han estado en presencia de la toxina como también en caballos. Hay una pues especial para humanos y una especial para caballos. En la hospitalización el paciente pues se mantuvo tal como había llegado, con espasmos musculares. Los espasmos eran cada minuto 2 a 3 espasmos, lo que reportamos en el turno de la noche. Y al día siguiente se recibió turno a las 6:30 de la mañana, en donde continuaba igual, pero alrededor de las 7 de la mañana empezó a subir la temperatura. Aquí podemos ver como ya se presentaba temperatura mayor a 40 grados, y en esta imagen se logra ver bueno, no sé por el computador, pero ahí se ve como en donde se hizo la castración, se ve la herida contaminada. En este podemos ver lo de la producción de tercer párpado y la dificultad respiratoria que ya presentaba el paciente. Lo que les digo, utilizamos para el manejo del dolor flunixin, para la fiebre de pirona y para el control de los espasmos acipromicina. Ahí ya el paciente había subido a 42.2 grados, esto era alrededor de las 10 de la mañana, y finalmente a las 11 de la mañana muere el paciente. Se presentó pues entre las causas de la muerte la fiebre mayor a 40 grados, causada también por la testosterona, y entre otros diagnósticos que podrían ser de la muerte podría ser laringoespasmos o espasmos diafragmáticos causados por la misma.
Entre la fisiopatología pues tenemos que la entrada debe ser alguna herida, digamos en neonatos el ombligo, tierra, heces contaminadas, bueno, hay bastantes. Sin embargo, en nuestro caso pues fue la herida quirúrgica y el que no tenía plan vacunacional anterior confirmado o había sido mayor a 1 año. Entonces lo que hace la bacteria es que entra y las esporas van a depositar lo que son los bacilos, y los bacilos finalmente van a permitir la entrada de la tetanospasmina y la tetanolicina, que finalmente van a viajar al torrente sanguíneo, van a viajar hasta la neurona motora, la cual va a producir acetilcolina y nos va a producir los espasmos. Lo que también hay que tener en cuenta es que en la vesícula presináptica no se va a producir la proteína SNAP, lo cual no nos va a bloquear la respuesta y no vamos a tener relajación del mismo, por lo tanto se siguen dando los espasmos incontrolados y en sí lo que es la sinología del tétano. Entonces acá tenemos lo de la acetilcolina, que nos va a dar la neurona presináptica, y la posináptica nos va a dar la inhibición del GABA para la relajación. En el tétano pues tenemos que una contracción normal debería ser contracción y relajación, pero en el tétano tenemos que tener en cuenta que van a haber varios potenciales de acción, los cuales nos van a producir contracción, 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 y vamos a tener finalmente el paciente con la contracción sostenida. Acá tenemos igualmente cómo viaja la tetanospasmina hasta la vesícula presináptica, en donde nos va a producir la acetilcolina, y la acetilcolina nos va a inhibir en la membrana posináptica la inhibición del GABA. Prevención de la enfermedad, pues la vacuna y la primovacunación. En potros y yeguas pues generalmente se da a los 6 meses, y a los 15 días se va la revacunación. Lo que se prefiere es que sea una vacunación anual, y preferiblemente si se van a hacer cirugías o si el paciente va a tener alguna cirugía, pues lo ideal es vacunar antes del mismo. En una revisión bibliográfica tenemos que esta es una revisión de humanos en la que digamos que decían que la toxina antitetánica era buena, pero ellos habían experimentado de aplicarla intramuscular, pero que les había dado mejores resultados de la forma intratecal a la forma intramuscular. Y en esta otra revisión de bibliografía era un hallazgo clínico en respuesta de 17 caballos con tétano a el tratamiento que ya les voy a mostrar, en donde los signos la detección del tétano para estos 17 kilos también era por signología clínica, en donde presentaban hiperestesia, espasticidad de las extremidades, hiperexcitabilidad, producción del tercer párpado, cola de manera, rigidez cervical, espasmos tetánicos, taquicardia y taquipnea, orejas paradas, disfagia y restricción. Acá tenemos el reporte de los equinos, en donde muchos habían presentado ya reportes de cirugías, y en otros no habían presentado que haya sido cirugía o algo así. Sin embargo, muchos de ellos sobrevivieron, y digamos que lo que recalcaban en este artículo era que entre más rápido o entre más pronto fuera la detección de la enfermedad, pues mayor posibilidad había de poder realizar el tratamiento. La propuesta de tratamiento que van en este artículo era solo antitetánico, 3 aplicaciones en 3 intervalos, penicilina G, relajante muscular, y poder hacer un mantenimiento del mismo. Y como conclusión tenemos que el tétano en equino pues es una enfermedad letal la cual se puede prevenir, pero que sin embargo pues seguimos luchando. Digamos que a pesar de esto, el rápido diagnóstico y la rápida instauración del tratamiento pues puede hacer que el paciente tenga mayores posibilidades de supervivencia. Listo, Ani. Pues de antemano, me gustó la presentación, estaba muy agradable a la vista. En caso hay una apropiación y uso de la historia clínica, le mejoraríamos como citarle unas imágenes, porque por ejemplo veo que tienes fuentes básicas, Radostis, 2002, tratado, pero no sé dónde.
pesar de que las tomé yo, sí me faltó poner, digamos, Sandy. Pero también hay unas imágenes que no todas están citadas, que no son propias. Por ejemplo, de los casos clínicos dice 2020, pero allá habla de uno de 2022, que es el de Medio Ferreira. Bueno, eso sí está bien citado. Pero bueno, son cosas para mejorar, son de forma. ¿Cuál consideras que, aparte de la toxina antitetánica, podría ser el protocolo más recomendado cuando uno tiene la toxina en la mano? O sea, al criterio de todo esto, Fernando Sánchez Rodríguez, no a Carlos Villamil. No, digamos que yo también le pregunté lo mismo, o sea, ¿qué hacemos si no tenemos, o sea, no la conseguimos por ningún lado? Porque toda esa noche luchamos a ver si la conseguimos. Incluso yo te pregunté si de pronto sabías. Y entonces en estos casos, ¿qué podemos hacer? También tuvo un paciente que se llama Milán, él ya presentó eso, entonces yo le preguntaba la posibilidad de hacer una transfusión de suero por las globulinas. Él me dijo que podría hacer, pero no es algo que esté como verificado al 100% y no es que lo vaya a ayudar totalmente porque la cantidad no es suficiente para compararlo al de la toxina antitetánica, pero puede funcionar, solamente que no hay suficientes estudios para eso. O sea, un paciente que haya presentado antes, pero bueno, y el tema de la compatibilidad. Sí, ese es otro problema que también se puede presentar. Si ya le han hecho transfusiones, también puede, o sea, puede ser o que lo ayude o que finalmente lo termine de agravar. Bueno, dentro de los tratamientos contemplaron, ¿qué relajantes musculares contemplaron? El ideal, pero que no lo conseguimos en ese momento, es metacarbamol, y lo que sí teníamos en la clínica en el momento era acepromacina y guayacolato. Bueno, pero acepromacina no es relajante muscular, Guayacolato sí, pero digamos que en ese momento él dijo como utilicemos, ya que tenemos un triple 500, que ya lo tenía preparado para pues darle como sedación y que él pueda descansar por lo menos un tiempo determinado de los espaldos. Pero el recomendado siempre era metacarbamol. No vi si en el protocolo estaba silacina. Sí, también. Que es relajante muscular. Silacina. Según el caso. Bueno, ¿por qué podría ser según el caso? Porque digamos que muchos pacientes no necesitamos como llevarlos a la anestesia. En este caso, digamos que sí nos dijo, apliquémosle triple 500 porque ya los espasmos que tenían eran demasiados y una anestesia en ese momento sí como que nos iba a ayudar como a controlarlo un poco más. Pero en casos, digamos que desde el principio se detectan signos muy leves, no sería necesario utilizarlo. ¿Por qué consideras que no hubo respuesta a la crioterapia? ¿Al antibiótico? ¿O sí hubo respuesta? No hubo respuesta. Digamos, él llegó a las 4 de la tarde, murió a las 11 de la mañana. Ya estaba muy avanzado. Ya llevaba días con los signos clínicos, ya iba muy avanzado. Según nos reportaban, decían no había empezado ese día, pero los signos clínicos no eran de ese día. ¿Cuándo había sido la cirugía? Llegó con 5 días de la cirugía, hacía una semana. Y a los 2 días después de la cirugía le aplicaron la vacuna. ¿Por qué decidieron aplicarla a los 2 días? O sea, No, sí. Se acordaron, yo creo que ¿cuál sería lo recomendado? ¿O? ¿Cuál sería lo recomendado? Antes, por lo menos 15 días antes de la cirugía. Pero yo creo que sí, de pronto fue como, estaba presentando de pronto algo diciendo, apliquémosla por si acaso, pero O pues sea, ya fue era el sexto sentido. Yo creo, pues no conozco a los doctores, pero puede ser. Sí, sí. Bueno, no quiero preguntar más, pues porque, digamos, los propietarios, digamos, estaban dispuestos a asumir todo el protocolo, porque pues es muy costoso, la mantenerlo. De pronto el potro se ha visto que favorece un poco más las dosis, el tiempo, Sí, incluso ellos querían hacer la cirugía bien, y anestesia general, todo el protocolo, contratar
se dio como se esperaba y dijeron que sí estaban dispuestos a hacer todo el protocolo. Sí, porque pues, normalmente en estos casos, en un potro es más fácil manejar. Se puede hasta suspender, se puede ingresar, pero ya en un caballo de Y que para acomodarlo, finalmente lo acomodan porque él ya estaba, lo acomodamos en la colchoneta y fue una lucha, porque ya él no tenía control de sí mismo. Listo, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Yo quería preguntar cómo era la cadena de transmisión del Clostridium tetani. Bueno, principalmente se da por heridas, pero porque el Clostridium es esporulado y puede mantener el ambiente durante mucho tiempo. Entonces, principalmente se da por heridas, por contacto, digamos, si se da una herida, por contacto con heces contaminadas, con objetos contaminados, con instrumental contaminado. Este ingresa a la herida, genera el ambiente anaerobio y ese es donde se replica la bacteria dentro del organismo. Cuando digas tu audio vas a oír una cosa de la cadena de transmisión. Listo. ¿Por qué no se puede hacer el diagnóstico o entre los diferenciales no puede estar rabia? Ay, ese perro no me quiere, yo no. Después también a sola. Porque entre los diagnósticos, ¿Por qué no puedes incluir rabia? no, sí se puede incluir, lo que no se puede descartar hasta que finalmente muera y se haga como el post-mortem. O sea, digamos que lo que genera, siempre tenganlo presente hasta que se haga el post-mortem y se identifique que no es rabia. Pero Y siempre nunca se les ocurrió enviar. sí, pero el dueño dijo, como no, ya lo mando a recoger y me lo trae completo. Pero después de que iba a gastar todo eso, no hubiese sido mejor haber concluido. No, porque él dijo como, bueno, yo ya sé que es tétano y ya sé quiénes son los culpables. ¿De dónde era el caballo? ¿Qué es una? Era de aquí de Cajama. Entonces no lo mandó a recoger. Tú sabes que llevamos un año y medio en brote de rabia, ¿no? Pero sí, no, dijo como, no, eso ya sé qué es lo que es, y luego ya se murió y lo mandó a recoger al mismo día, o sea, como a las 2 horas lo mandó a recoger. Pero para necropsia o para enterrarlo. Para enterrarlo, pues no sé. Yo creo que para enterrarlo. Disposición. Para disponer del residuo, o sea, para disponer. Porque hubiera sido interesante. Sí, porque yo Porque sí, aunque tiene protrusión del tercer párpado, que es un signo patognomónico, sin embargo, todos los signos apuntan de todo eso. Y yo te pregunté incluso porque yo le dije al doctor Benjamín si de pronto podíamos hacer la necropsia, nos toca preguntarle al dueño si la autoriza, pero igual no, ya lo mandaron a recoger. Toma, Claro, a porque la ya casa. se veía, ya se veía. Te iba a preguntar frente a la antitoxina tetánica, porque no conozco mucho acerca de la evolución de pacientes con antitoxina tetánica. ¿Qué encontraste de eso? Vi que hay un artículo en humanos, pero en veterinaria. En veterinaria encontré fue el otro, pero digamos que a todos esos pacientes, a los 17 pacientes, se le aplicaron la toxina antitetánica. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de los 17? Tuvieron una mortalidad del 23,52%, sin embargo, ¿Una qué, doctora? una mortalidad, una tasa de mortalidad. ¿Eso es mortalidad? No, o sea, digamos que en todo el artículo ya en la conclusión decía, después de los estudios realizados tenían una mortalidad Eso de... sería letalidad, no mortalidad, ¿cierto? Y, Letalidad. sí señora. Y digamos que aquí presentaban si estaban castrados, si habían presentado cirugías, y muchos de ellos no habían presentado cirugías, incluso nombraron la idea de que podía existir un tétano idiopático. Y por eso, pues digamos, habían unos que no presentaban signos, que sí presentaban signos, pero no presentaban cirugías anteriores y sí presentaban vacunación. Sin embargo, los que se murieron eran muy pocos. Muchos sí resultaron favorables al tratamiento con la toxina antitetánica. De 16 murieron cuántos. De 17 murieron 4. Ya. Por el término que creo que tienes que corregir porque no es debilidad, es desviar. ¿Cierto? Entonces hay que corregir, no tengo más que preguntar. Finalmente, ¿quién trae la cocina? Yo no la conozco. Murieron 4 de 17. Sí, señora. 4 dividido entre 17. O sea, que Para la letalidad es del 23%.
lo pusieron como mortalidad. De mortalidad. Y la mortalidad está mal. ¿De cuánto es la mortalidad? A 23, 22. La doctora Susana Franco, que es la doctora de la clínica de neonatos en Chía, ella es la que la trae para la nacional y la comercializa aquí en Colombia. Pero según lo que le pregunté al doctor era que la traían de forma ilegal. ¿Cuánto cuesta más? 600.000, más o menos. Pero el 600 vale que una ampolla. No, el frasquito. El frasquito que es. Que trae 50 dosis para humanos, pero es una para equinos. Esta. Por eso, esa es la de kilos. ¿Cuánto trae ese trae 50 ml, que son 10 dosis, pero son 50 ml, que es lo que se necesita para un equipo. O sea, para un equipo se necesitan 5 ml, según eso. No, 50. ¿Y viene de cuánto De persona? 50. No más. Viene, o sea, eso es para un animalito. Y hasta donde supe, solamente ella era la que la traía como aquí a Colombia. Y te pregunto algo, ¿y cómo saben que se necesitan 50 horas de un animal? No depende del peso, no depende de nada. O sea, puede ser un potro recién nacido o puede ser un animal de 700 kilos, son los mismos 50. No sé bien, pero pues Tienes el nombre del laboratorio. sí, incluso aquí esta información que saqué la saqué en el laboratorio. Colorado Serum Company. ¿Cuál? Colorado Serum Company. Y digamos, se puede utilizar en humanos. La de humanos es diferente, pero según este artículo, el primero, que era de humanos, decía que en caso de que no se consiguiera la de humanos específicamente, se podía utilizar la dosis la dosificación que era para humanos. En caso que no se consiga para equinos, Para humanos. utiliza la de humanos. Y también se podría usar la de humanos, pero tocaría aumentar la dosis para los equinos. Sino que como este artículo era de humanos, decía que se podía, digamos, diluir la dosis de equinos para poderla aplicar a los humanos. ¿Y en cuánto es la dosis en humanos? No leí el artículo. No, sí, pero no, o sea, esa dosecita para humanos sí. Ahorita me dices, no, me estoy usando de También, veterinario. también conseguirla, Sí, también conseguirla es complicado. porque si es de Y un pregunté, caso Yo la verdad no había oído de antiinfección satánica. y preguntamos en el hospital si tenían dosis, pero solamente para humanos, ellos sí no la vendían para... En el hospital. En el hospital, en la... Sí, en el hospital. Que hay dosis antitetánicas. Pero para humanos. Y no la vendían porque estaban... O sea, tenían muy pocas unidades, no la vendían para equinos. Le pregunté a... muy bajo. Sí. Debe estar en el bajo mundo, voy a averiguar en el alto mundo. Porque sí, digamos, o sea, que la traen nada más de contrabando para equinos. Listo. Cualquier cosa te cuento que hice en el alto. Sí, bueno. Muchas gracias. Claro, tengo una duda. Tú que estás ahí metida en el hospital ahí, antes, la